Muy buenos días, Eparquio. Un Buenos placer días, Miguel. saludarte. ¿Qué tal Igualmente, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy ilusionado con la salida de la segunda edición del especialista. La verdad que cuando planteamos el primero, siempre es una duda si vamos a llegar a interesar y creo que la experiencia, que creo que podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de este primer año dirigiendo, llevando la supervisión de prácticas? Cuéntame un poco cómo has visto y lo que hemos aprendido para la siguiente edición, ¿no? Mm. Sí, sí, mira, la experiencia para mí, yo es la primera vez que dirijo un curso tan grande y es la primera vez que llevo unas prácticas supervisadas tan grandes durante tanto tiempo. Entonces, ha sido súper interesante porque vas viendo que al final cada persona viene de una formación, viene de una forma de hacer las cosas y uno vas viendo cómo van integrando, ¿no? Los conocimientos que van adquiriendo en la parte teórica, digamos, cómo se va integrando en la parte práctica, ¿no? Entonces, esa parte ha sido muy interesante, muy interesante. Además, hemos visto, no sé, decenas y decenas de casos distintos, desde hay quien ha traído casos de niños con diagnóstico de TEA hasta problemas de pareja, problemas de, todos digamos los problemas topográficos casi que te puedes imaginar, ¿no? Adicciones, etcétera, ¿no? Ansiedad y tal. Y yo creo que ha sido súper bonito poder ver en la práctica cómo desde el análisis de conducta podemos abordar todo tipo de problemas, porque al final todos los problemas son problemas de comportamiento. Entonces, Mm. si uno conoce los procesos del comportamiento, de análisis de la conducta, uno los puede aplicar a cualquier circunstancia. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor desde la ortodoxia me pueden criticar, lo cual está muy bien, oye, que te critiquen siempre, es interesante para aprender, es que el análisis de la conducta es una herramienta también trasteórica, ¿no? Es decir, creo que hemos recogido gente que venía desde muchos modelos terapéuticos y se han adaptado a ver que es una herramienta valiosa, incluso aunque no trabajen puramente, tal vez desde las terapias contextuales o desde la modificación de conducta, ¿no? Yo creo que el análisis de conducta es una forma de acercarnos al comportamiento humano. Entonces, lo que permite, y yo creo que es el gran punto fuerte, permite acercarnos a lo que hace cualquier persona o cualquier terapeuta y verlo desde ese prisma, ¿no? Esto que tú estás haciendo aquí, que tú llamas A, esto se puede llamar X, en el análisis de la conducta, y nos permite hacer un análisis que a veces muchas terapias no permiten. Entonces, yo sí creo que muchas personas lo acaban viendo como un complemento. Y de hecho, bueno, pues hay desarrollos terapéuticos, como puede ser el caso de FAP, que son perfectamente integrables en cualquier modelo de terapia, ¿no? Entonces, creo que el haber planteado análisis de la conducta desde los principios y los procesos más básicos hasta los desarrollos más contemporáneos en forma de terapias contextuales, permite ver cómo es un árbol que tiene un montón de ramas, como decíamos ya el año pasado, y que tenemos herramientas para trabajar un montón de cosas de forma efectiva. Cosa que La- las terapias no llegan a ser a tener una epistemología, digamos, tan abarcadora, ¿no? El año pasado siempre es difícil, ¿no? Tienes que dar vuelta a muchos otros programas, a muchos libros, para decir cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias que pretendo desarrollar. Yo creo que este año contamos ya con el bagaje de cuáles son los objetivos y las competencias que la gente ha desarrollado, nos ha pedido y cómo Mm. se han ido desarrollando. En ese sentido, aunque ya has comentado algo, ¿cuál crees tú que son esos objetivos que se alcanzan con esa orientación eminentemente práctica? ¿Cuáles son esas competencias que se pueden conseguir a través de hacer el especialista y, evidentemente, del trabajo personal de cada uno y cada una, ¿no? Cualquier formación, del tipo que sea, ¿eh? Implica un trabajo por parte de la persona que se está formando. Si te limitas a una recepción pasiva lo único que recibes son palabras, 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 ideas, palabras, pero eso luego en la práctica no. O sea, es como si te dieran los ingredientes de una receta, ¿no?
y tú te quedas simplemente mirando los ingredientes, ¿no? Es mucho más interesante cuando ves cómo alguien hace la receta y es todavía mucho más interesante cuando tú mismo te pones a hacer la receta, que aprendes mucho más. Entonces, hemos tenido un poco de los tres, ¿no? Tenemos la parte teórica que es, oye, mira, estos son los ingredientes de la receta, estas son las formas de pensar, pensamos desde aquí, analizamos las cosas de esta manera, estos son los procesos que tenemos en cuenta, estas son las cosas que hacemos durante las sesiones, dentro de las sesiones, así es como trabajamos con lo que pasa fuera de las sesiones, tareas para casa, etcétera, ¿vale? No olvidemos que el especialista en análisis de la conducta está pensado para el trabajo de consulta que hacemos la mayoría de nosotros, es decir, para trabajar con niños, adolescentes y adultos con problemas de conducta emocionales, básicamente, ¿no? Entonces, en la parte de supervisión, eso nos permite ver cómo otros elaboran los ingredientes, cómo se equivocan también, cómo hacen mezclas que a veces no van, ¿no? Y es súper interesante ver, ¿no? Además, incluso los compañeros y las compañeras que han venido, el alumnado, muchas veces cuando vemos en las prácticas que se quedan atascados, de repente dicen, ah, claro, ¿cómo no me di cuenta? Ah, tranquilo, no te podías darte cuenta. O sea, es la primera vez que te pones a mezclar esto, ¿no? Y luego está la parte de uno personal, de cómo uno va llevando eso a su práctica cotidiana cuando tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Los que tienen pues, un trabajo, unas prácticas o lo que les permiten, ¿no? En su vida privada, su vida personal, llevar eso y se nota, ¿no? Cómo van elaborando, surgen un montón de preguntas, surgen un montón de dudas que luego vuelven a las prácticas y entonces les sirven a otros, ¿no? Hay un proceso ahí de ida y vuelta, ¿no? Tú me preguntabas por las competencias, ¿no? Yo creo que básicamente qué buscamos. Y creo que este año, creo que lo hemos conseguido razonablemente, ¿eh? Pues transmitir una forma de acercarnos al comportamiento humano y al sufrimiento humano, una manera, unos procesos, digamos, para analizar eso que ocurre ahí y unos procedimientos para abordarlo de forma eficaz. Evidentemente, un especialista no va a dar para que te conviertas en el terapeuta mayor del reino, pero eso no te lo va a dar ni el especialista, ni un máster, ni ninguna formación por sí solo. Eso requiere muchos años de práctica, muchos años de ensayo y error, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo para poder hacer este especialista, he tenido que volver a muchos libros que ya yo había leído hace tiempo y bueno, lo decíamos en el libro de análisis de la conducta, ¿no? Esto de volver al cinturón blanco, ¿no? Como en el Sí, cara, sí, 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 volver a sí, sí. empezar una y otra vez, volver una y otra vez a los principios, a lo más básico, a tener que repasar cosas y decir, es que cada vez que vuelvo, cada vez que me quedo atascado en algo, no sé muy bien cómo plantearlo, vuelvo otra vez ahí y otra vez ahí encuentro las respuestas, ¿no? Que a veces queremos ir como muy lejos y muy rápido. Y es como nos vamos a sentar siempre bien las bases, vamos a sentar bien, vamos a otra vez, ¿no? Cuando nos acercamos a un caso, pero vale, ¿qué está buscando esta persona? ¿Qué está buscando cuando viene a consulta? No nos liemos con análisis de locura sin saber qué quiere, qué queremos nosotros, a dónde queremos llegar con esa persona, y todo eso lo hemos estado trabajando y trabajando y trabajando, moldeando ahí en las sesiones de prácticas, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido la posibilidad, yo nunca había tenido la posibilidad de dedicar tanto tiempo con las mismas personas a trabajar una formación tan de trabajar una y otra vez sobre esos temas, ¿no? Y creo que ha servido. También hemos visto algunas cosas que no acababan de funcionar y que vamos a mejorar para este año, ¿no? Vamos a incluir algún módulo de más, vamos a incluir una parte de prácticas inicial para que sirva un poco más de orientación, ¿no? Que aquí la hemos hecho, pero la hemos hecho un poco más tarde. Entonces, algunos cambios sobre todo de orden, más que de contenido, de cómo organizamos para que todo tenga todavía un poco más de coherencia y les resulte todavía un poco más fácil a la gente. Sí, yo era otra de las cosas, ¿no? Fíjate, mientras estabas hablando de cómo mejorar como terapeuta, me recordaba mucho, me he ido enseguida a lo que pasa en nuestras sesiones, es decir, no vale con escuchar a tu terapeuta, es decir, no hay implicación tuya para mejorar, para cambiar tu Mm. comportamiento, para arriesgarte en el fondo, para aprender, ¿no? Es muy similar el aprendizaje, porque al final la terapia es también un aprendizaje, ¿no? Y este especialista también es un aprendizaje. Un aprendizaje, pero es un aprendizaje que implica, ¿no? Sin el pero, que implica algo importante que tiene que ver con el aprendizaje. ¿M? Muchas veces lo hemos dicho, nuestro trabajo como terapeutas no es simplemente mostrarle, decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino plantear las cuestiones de manera que la persona se mueva a hacerlo, ¿vale? Eso no quiere decir
que siempre podamos conseguirlo o que eso sea sencillo, ¿no? Hay veces donde no se puede, a veces donde es muy complicado. Pero nuestro trabajo no está en pensar qué es lo que esta persona tiene que hacer, sino cómo planteo yo todo a través del lenguaje, a través de los ejercicios experienciales que hago en terapia, a través de las metáforas, si voy a usar metáforas, cómo planteo todo de manera que no solo genere en la persona un entender algo, sino un despertar una motivación hacia ese cambio, ¿no? Y creo que eso pues lo hemos visto dentro de lo que permite un especialista. Vamos a ser también claros con esto. Es decir, yo llevo 20 años dedicándome a la psicología y 16 creo dedicándome en exclusiva a la terapia y todavía tengo que estar machacando, ¿no? Y afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, Sí. esta, Yo creo que el especialista y lo que permite, y eso sí que creo que se puede decir con la boca llena, ¿no? Es que cuando uno anda perdido, que no sabe muy bien cómo abordar los casos, cómo pensarlos, cómo, digamos, las estructuras básicas, los procesos básicos, los procedimientos básicos, a uno lo coloca en la casilla de salida, ¿no? De esa carrera. Cuando uno anda perdido, uno no sabe ni dónde está la pista, ¿no? Mira, la pista está aquí, ¿no? Y se corre así y se va por aquí. Y ahora vas a tener que hacer muchas carreras en tu vida para ir perfeccionando también un poco tu estilo, ¿no? Porque al final la terapia tiene mucho también del un poco de cada maestro tiene su librito, luego en las cosas, digamos, más concretas, a uno le gusta más hacerlas de una forma o de otra, ¿no? Yo les explicaba el otro día al alumnado cómo abordo yo unas primeras sesiones de terapia, ¿no? De sesiones de lo que hemos llamado siempre evaluación y tal, ¿no? La evaluación no acaba nunca en la terapia, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y yo les planteaba, bueno, esta es la fórmula que yo utilizo hoy en día. Esta no es la que usaba hace 10 años. Son cosas que he ido cambiando porque veo que me van sirviendo más, porque me resultan más útiles, ¿no? Y les explico, pues mira, a mí esto me resulta útil por esto, por lo otro, tal, ¿no? Entonces, probablemente y ojalá que los alumnos y las alumnas al final tomen lo que yo les he planteado y también pues lo vayan adaptando a sus necesidades, a su población, ¿no? sin duda. A su realidad, ¿no? Sí, aprovechando eso que decías, ¿no? Uno de los errores que hablábamos en la presentación del año pasado, uno de esos fake, o sea, de la psicología, es que el análisis funcional, el análisis de la conducta, sirve para esa evaluación inicial, ¿no? Y yo contigo siempre hay una expresión tuya que me ha encantado, que cuando me pierdo, el análisis me permite volver otra vez, reencontrarme, Mm. redimensionar la situación. ¿Cómo le explicamos a la gente qué es el análisis de la conducta y qué es el análisis de la conducta aplicada? ¿Qué narices tienes de hacerme una pregunta como esa? ¿Eh? Pero tenemos que, fíjate, tenemos que Wow. decirle, ¿Cuánto tiempo tenemos? tenemos poco tiempo, pero es esto, ¿no? Porque es verdad que hay una, yo me encuentro muchas veces, ¿no? En prácticas y tal, que no, esto es para evaluar, no. Como tú No, acabas de decir, en no. terapia jamás terminamos de sorprendernos y jamás terminamos de evaluar, porque si no, no estaríamos recibiendo y compartiendo información, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. El análisis de la conducta, básicamente, desde mi punto de vista, es una forma de comprender, de acercarnos al ser humano, de pensar al ser humano de una forma determinada, ¿vale? Hay muchas formas de pensar al ser humano, ¿no? Entonces, la análisis de conducta es una que tiende a ser, digamos, a no crear categorías superfluas, ¿no? A estar creando categorías como has visto, yo que sé, lo basado en el DSM, que tiene cientos de categorías que luego no son completamente inválidas, que no diferencian nada, Mm, con una serie de categorías que están muy estudiadas y que se centran en la relación entre la persona y el mundo. Es como la persona interactúa con el mundo. Ese mundo hay un mundo, digamos, vamos a llamarlo así, externo, y hay un mundo que podemos llamar, entre comillas, interno, ¿ok? O sea, uno se relaciona con su propio dolor, por ejemplo, ¿vale? Un dolor de rodilla, y uno se relaciona también con una luz de un semáforo que se pone en rojo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con una historia. Entonces, la conducta es un continuo, no hay cortes, ¿no? La conducta, estamos todo el rato interactuando, nosotros influimos sobre el ambiente influye sobre nosotros, ¿no? Sobre lo que hacemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. Todo eso es parte del análisis de la conducta. Entonces, el ser humano, de alguna forma, como decía Heráclito, ¿no? Nunca te bañarás dos veces en el mismo río, ¿no? Siempre el mundo nos va cambiando, nunca somos los mismos.
Y lo que hacemos en un momento determinado es que tenemos unos procedimientos que nos permiten hacer como un corte. Es decir, vale, nos interesa lo que pasa en este tipo de situación, en este momento, cómo esta persona experimenta determinadas situaciones, cómo actúa cuando tiene estas experiencias, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que digamos, ese microscopio, ¿no? Que es ese segmento, lo podemos poner muchísimas veces en un montón de sitios. Entonces, hacer análisis funcional de la conducta es una cosa más o menos sencilla. O sea, no tiene mayor historia, ¿no? Cuando uno más o menos aprende cómo se hace, no es demasiado complicado. Yo creo que el tema, y es lo que te va dando, lo que buscamos el especialista y lo que nos va dando la práctica y las supervisiones, es ir viendo dónde hay que poner el microscopio, ¿no? O sea, qué nos va a interesar, en qué nos vamos a fijar, a dónde vamos a aplicar esta metodología, ¿no? Y cuando tenemos dudas sobre algo, lo que tenemos que volver es a esa metodología. Eso puede pasar en la sesión 1, en la 10 o en la 20. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Vamos a analizar qué está ocurriendo, ¿vale? Y analizar es aplicar ese análisis de la conducta, ¿no? ¿Qué le ocurre a la persona en esta situación? ¿Qué consecuencias tiene cuando hace esto? Etcétera. ¿Cómo esas consecuencias modifican lo que viene a ser después? Etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, Perfecto. es una forma de acercarnos a la realidad. Y acercarnos a la realidad no es una cosa que hacemos las 3 primeras sesiones, es una cosa que hacemos todo el tiempo, ¿no? Podemos evaluar, incluso podemos estar observando en directo, en vivo, cómo lo que nosotros hacemos va modificando lo que la persona hace y viceversa, ¿no? Cómo nos vamos modificando a lo largo de las sesiones, la persona que tienes delante y tú, o el grupo que tienes y tú. ¿M? Y eso es lo que te permite análisis de conducta, esa forma de mirar, ¿no? Como decías antes, también significa a menudo un cambio en la manera que tenemos de percibir personalmente nuestras propias relaciones fuera de consulta, en otros ámbitos, ¿no? Está claro, al final terminamos haciendo o pensando de esa manera la realidad y nuestras propias relaciones. Te quería comentar también, hablar un poco de la estructura. A mí siempre me gusta decir lo que es y lo que no es lo que ofrecemos, para que no haya errores. ¿Por qué ofrecemos un título propio de una universidad? Ofrecemos un título propio de una universidad porque tiene ventajas el ser un título universitario, el tener una formación de posgrado, y ofrecemos un título propio porque nos permite elegir los docentes y las docentes que queremos elegir para dar los mejores contenidos. Si fuera otro tipo de título oficial, que está orientado hacia la investigación y que tiene que ser con profesorado de una universidad determinada, no podríamos hacer este tipo de cosas. Me gustaría hablar de eso, ¿no? De los contenidos, aunque ya lo hemos tocado, quiénes vamos a tener, lo que algunos ejemplos del profesorado que nos va a acompañar Ujú. en todo esto para que nuestros escuchantes los conozcan, aunque ya los conocen sobradamente, lo van a ver en el dossier, en el programa, en el cronograma, pero sí me gustaría un poco cómo decide reunir a esta cantidad de gente realmente potente, ¿no? Sí, yo creo que uno de los puntos fuertes, ¿no? que yo creo que es interesante que le contemos a la gente que pueda estar escuchando esto, Miguel, es cómo surgió este especialista. Este especialista surge de una necesidad que teníamos de decir, echamos de menos, yo echaba de menos también todo el tiempo una formación que fuera más orientada a la parte práctica. Pero claro, no hay mejor práctica que una buena teoría, decían por ahí, ¿no? Entonces, hace falta siempre unos contenidos, pero unos contenidos que no se queden ahí en el aire abstracto, sino orientados a eso que necesitamos cuando trabajamos en sesiones, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue elaborar pues una estructura que tiene que ver con unos cuantos contenidos muy básicos y luego cómo trabajamos durante las sesiones, cómo trabajamos qué hacemos para luego la tarea entre sesiones, cuestiones relacionadas con situaciones difíciles, manejo de situaciones de suicidio, por ejemplo, cuestiones éticas, legales, tal, todo lo que uno tiene que saber, el pack completo de las cosas que uno tiene que saber, por lo menos en un sentido más fundamental para abordar un problema de una persona que viene a demandarnos ayuda, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos esa estructura, es cuando dijimos, vale, ahora, ¿quiénes son las personas que podrían dar esto y luego esto y luego esto de la forma más efectiva? ¿A quién conocemos que pueda transmitir eso, ¿no? Y entonces, pues fuimos seleccionando un conjunto de docentes un poco a medida de cada uno de los contenidos que ya habíamos diseñado y les planteamos a esos docentes, oye, lo que queremos es esto, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre, por supuesto,
cada docente, como cada terapeuta, tiene su librito, tiene su forma de dónde viene y tal, y pues ahí empezamos a seleccionar a personas que todas pertenecen, digamos, a la gran familia, porque es una gran familia. Esto es una cosa que contamos siempre al principio, ¿no? Lo contamos también en el máster de contextuales, ¿no? De las terapias del conductismo no es una sola cosa, es un conjunto, es una forma de pensar que tiene un conjunto de familias. Hay más de 14 conductismos distintos, entre los que está el contextualismo, el interconductismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fuimos eligiendo dentro de esa gran familia a personas, incluso personas que no vienen directamente del ámbito del conductismo, pero que saben hacer bien ciertas cosas, ¿no? Y que nos interesaba que nos enseñaran cómo hacen esas cosas, ¿no? Entonces, fuimos seleccionando gente de diferentes familias dentro del conductismo, ¿no? Entonces tenemos a mí me da un poco de vergüenza empezar a decir nombres porque me voy a dejar nombres importantísimos fuera seguro. Entonces, los primeros que yo qué sé, me viene María Jesús, Froján, ¿no? Me viene Fabián Maero, ¿no? Me viene Claudia Guillot, que estuvimos ahora hace poco en México con ella, haciendo unos talleres en Ciudad de México, con la gente de Contacto. Me viene, yo qué sé, me viene Ray, me viene Inti, me viene Mauro, me Jo- viene, me Jorge viene, Jorge Barraca, me viene, Susana Al-Jalabi, bueno, Ana, Vanessa, Molinero, que lo queremos un rato, Luis Valero, claro, sí, sí, o sea, María Marín, o sea, otra. estoy seleccionando gente que desde mi punto de vista, y para mí es un orgullo tremendo poder decirlo, creo que son los mejores y las mejores en lo suyo, y que además se han prestado, que yo digo, esta gente está loca, ¿no? ¿Cómo se ha prestado a decir, venga, adapto esto a lo que ustedes me plantean porque me parece interesante? Entonces, yo eso lo valoro un montón, lo valoro un montón. Para mí es un orgullo brutal poder contar con todas estas compañeros y compañeras. A lo largo de este año, además, he ido conociendo en persona algunos, ¿no? Y algunas que no conocía, algunos sí los conocía ya en persona de antes. Y es una pasada. Al final te das cuenta de que mm, esto que hacemos, ¿no? Yo por lo menos lo vivo así. Esto que hacemos no es una cosa que tú puedas hacer solo dentro de una hora en consulta y luego eres otro tipo de persona completamente por fuera, ¿no? O sea, al final acabas viviendo como piensas, acabas viviendo como trabajas también un poco, ¿no? Y entonces, pues hay gente que es maravillosa dentro de las clases y fuera de las clases. Yo creo que eso es un factor común. Mm. Para completar los nombres, ¿vale? He estado abriendo la chuleta porque además son todos Y amigos, los que me da queremos. risa, porque nos vamos a dejar. En México ha estado con Claudia y ha estado con don Juan José Macías, Juanjo Macías, al que queremos una Bajo. harta en esta casa. Estuvimos Tenemos con Fran, que también también está en la clase, ¿eh? a Vanessa Padilla, bueno, tú la conoces muy bien, Mm. y que también nos va a aportar esa parte de ética y deontología que me parece fundamental a mi queridísimo Mauro Colombo. Y ya al final cito a la gente de aquí de Córdoba, dos grandes del conductismo como son Paco Aló y José Julio Carnerero. O sea, creo que y Parquio Delgado que también da clase, aparte de la supervisión y todo ese trabajo de modelado. A mí lo de las prácticas, tú sabes que lo hemos hablado y en contextuales también le hemos dado un millón de vueltas hasta terminar eligiendo modelos de práctica supervisada que Mm. tiene mucho de modelado, ¿no? Eh, Aparte de decir que todas estas sesiones que estáis escuchando las podéis seguir en directo o las vais a poder ver grabado, o yo mi consejo siempre es verlas en directo y verlas en grabado más de una vez porque merece la pena, se va a aprender mucho detalle. Toda esta parte de supervisión, cómo funciona, cómo la realizáis y que también la van a poder ver grabada, quiero decir, van a ver los matices que yo creo que son muy importantes. Yo aprendo mucho de ir viendo esas sesiones, ¿no? Mira, con las prácticas ha pasado una cosa. Nosotros creo que, debo decir, igual que hubo cosas que con el tiempo hemos dicho, esto igual habría que haberlo hecho antes o esto iría después o tal. Con las prácticas creo que sí hicimos un buen diseño, ¿no? La idea de decir, oye, la base de las prácticas va a ser que las personas pueden traer los casos con los que están trabajando a la sesión, que traigan lo que es una supervisión. Es decir, Mm. tengo un caso que lo tengo un poco atascado,
Entonces lo traigo. Y lo traigo y explico pues un poco de información sobre el caso, cómo he recogido la información, que estoy trabajando y en que estoy atascado. Entonces ahí pues los compañeros y las compañeras van también planteando cuestiones. Eso permite ver, a mí también me permite ver, ¿no? Pues las confusiones que hay un poco en el ambiente también a veces, cómo nos liamos pensando las cosas, cómo a veces hay que reconducir ya no solo a la persona que esté del caso, sino a todo el grupo que estamos en ese momento ahí presentes de decir, tengo la impresión de que nos estamos yendo por aquí, ¿no? Y por aquí nos estamos liando, y esto suele pasar en consulta, ¿no? Entonces, vamos a intentar volver al punto de partida, vamos a intentar pensarlo de otra manera y tal, y eso le sirve no solo a la persona que trae el caso, sino a todas las personas, ¿no? Al final Claro. es como funciona un poco las terapias de grupo también, ¿no? Entonces, las prácticas, como te decía, por una parte, quien tiene un caso lo puede traer, ¿vale? La mayoría de la gente ha traído casos, pero luego puede haber personas que no estén trabajando o que no tengan casos todavía o que no se dediquen a este ámbito, pero si quieren informarse. Entonces, va a existir la posibilidad de hacer un caso que nosotros les planteamos en papel, ¿no? De rellenar un caso, digamos, a forma más tradicional. Y también existe la posibilidad de hacer un examen para pasar el, digamos, conseguir el título, ¿no? O sea, para quien todavía se líe mucho con el tema de los casos, siempre van a existir opciones. Entonces, esto me parece que es importante, que al final, lo que decíamos antes, en función a lo que tú puedas y quieras implicarte y trabajar el material que vamos a ver en el especialista, yo creo que tendrás más posibilidades de sacarle más jugo, pero luego cada uno tiene sus circunstancias. O sea, Sí, hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no puede, hay gente que tiene hijos, que tiene hijas, hay gente que tiene unos horarios laborales absolutamente infernales que no le permite hacer absolutamente nada, pero que no quieren dejar de formarse. Entonces, digamos, tenemos toda la escala para que todo el mundo sí. pueda acceder al nivel que quiera, ¿no? Una cosa muy interesante, yo que he ido siguiendo luego las grabaciones de las prácticas, es que se ha generado un ambiente, un entorno muy seguro, donde ha habido situaciones muy emocionantes, donde se transmitía ese, aquí me puedo arriesgar, estoy entre gente que me va a ayudar, que no me va a hacer punitiva con el error, todo lo contrario, vamos a hablarlo. Hablabas ahora también del modelo de evaluación. Yo decía antes que estar con una universidad tiene ventajas. Yo además soy muy transparente, entrar con una universidad tiene desventajas y tiene una desventaja que es que a mí me parece que no tiene sentido en el modelo de posgrado, pero es así como funciona, que es la parte de la evaluación. Yo que creo mucho en el derecho del individuo a aprender a su manera, Mm. eso de tener que evaluarlo, bueno, lo que sí queremos contaros es que la evaluación es muy simple, no hay ninguna tortura, como decía Parkier, no hay grandes trabajos, no vamos a pedir grandes desarrollos, se evalúa con examen tipo test, que es cada uno de los módulos que se puede repetir y que no quita puntos por equivocarse en una respuesta y que si no se saca el 5 sobre 10 pues se puede repetir y que al Sí. final hay también la opción de un trabajo final de especialista, Mm. pero porque te interese, porque te parezca funcional, ¿no? Para ti, pero si no puedes hacer un examen del mismo tipo, con lo cual Hay una cosa, lo menos que se vende en tortura al estudiante, ¿no? hay una cosa que es súper importante y es que, como tú dices, o sea, hay un sistema de evaluación porque tiene que haberlo, ¿vale? Para que el título sea oficial. Y yo creo que es uno de los fuertes del especialista también, es un título oficial. Y luego al mismo tiempo, y esto lo hablamos tú y yo en su momento, y la verdad que para mí fue un aliciente también a la hora de hacer este curso, es que la parte de la evaluación no puede ser un problema, ¿sabes? Es decir, Yo esto diría no, tortura, ¿eh? Yo la por lo gente que, por sigue lo que estando... percibo yo el término que utilizo muchas veces es tortura. Incluso, Y, fíjate, incluso como lo que ha pasado, que aunque esto lo hemos explicado, creo yo, por activa y por pasiva, cada vez que hablamos del especialista y hacemos estos directos y estas grabaciones, eh, hay una cosa, hay una cultura de esta cosa de uff, la prueba, el examen y tal, y a lo largo del curso yo no he parado de recibir correos y mensajes por parte de los alumnos diciéndome, oye, pero no, el trabajo es de especialista, pero esto, ¿cómo va a ser tal? Y en plan, mira, relájate, o sea, tranquilidad, tranquilidad, que esto no va a ser, porque la gente anticipa una tortura, ¿no? Y es como, no, a- es, calma eh, porque eh, no es lo es. el funcionamiento del aprendizaje del que decíamos anteriormente, ¿no? Obviamente, eso es claro, yo, obviamente, o sea, no creo que eso sea
Un gen. de la persona que me lo pregunta, sino que es reflejo de un ambiente académico en el que lo importante es al final, pues, una prueba, un examen durísimo, con tal, que es donde al final se supone que demuestras unos conocimientos. No funciona así, no funciona así. Yo creo que este año, como te digo, en esta cosa como de niveles, probablemente ha habido alumnos y alumnas que se han beneficiado más que otros, obviamente. Y probablemente creo que los que más se han beneficiado han sido los que han estado asistiendo a las clases y a las prácticas constantemente, que han estado ahí participando, que han estado preguntando, que han estado equivocándose, ¿sabes? Que han estado con todos los demás celebrando el error, celebrando el error, que es una cosa que hacemos en las prácticas, ¿no? Celebrar el error, es decir, oye, me he equivocado, qué guay que ahora sé que me he equivocado, ¿no? Qué guapo que esto que me estaba planteando, y como tú decías, y esto ya no solo ha sido, evidentemente, cosa mía, esto ha sido sobre todo una cosa del grupo, que se ha ido generando un ambiente súper guapo de respeto, de ayuda, a quien estaba exponiendo, de proponer cosas, incluso muchas veces de empatía y de solidaridad, cuando se han dado situaciones, tú sabes que a veces en terapia uno se encuentra situaciones que para el terapeuta también son complicadas y se ha dado un contexto muy, muy de apoyo y yo creo que yo eso, Eso, eso para mí, sinceramente, supera mucho las expectativas que yo tenía sobre las prácticas y entre otras cosas, me motiva un montón a seguir con esta especie. ahí tiene mucho que ver también el perfil de el coordinador de práctica y director del máster que eres tú, en generar ese tipo de ambiente. Creo que otra cosa fundamental es, que para mí es muy enriquecedor, es la gente de distintas culturas, de distintos países, de distintos entornos, que nos podemos comunicar muy bien gracias a que compartimos un idioma, pero que enriquece muchísimo Mm. cualquier formación, tener gente de diferentes realidades, ¿no? Yo creo que eso es también muy valioso. Yo creo que Oh, con el castellano pasa una cosa, ¿no? Que es como hablamos español, castellano en un montón de países y nos entendemos con el idioma, a veces tenemos una sensación de que nuestras realidades son más similares a lo que realmente son. Entonces, efectivamente. es súper interesante, pero súper interesante, como tú dices, súper enriquecedor, cuando te encuentras con compañeros de otros países, sobre todo el contraste entre España, México, Perú, Ecuador, Costa etcétera. Rica, Y, El Salvador, hemos tenido y cada Honduras. persona te va contando, y ya no solo el país en sí, sino dónde trabaja esa persona, o sea, en qué contexto trabaja esa persona. No es lo mismo una persona, como hemos tenido este año, compañeros que trabajan en un centro, que trabajan con análisis aplicado de conducta, con ABA, ¿no? Con niños y niñas diagnosticados con TEA, que gente que trabaja en las instituciones públicas mexicanas y que te cuentan, ¿no? O en la privada, que te cuentan que tienen, por ejemplo, unas formas de funcionar que son muy diferentes a las que tenemos en otros lugares, como el caso de España o Canarias, donde estoy yo y tal. Y eso ha sido súper interesante, ¿no? Lo Cómo es, sin al duda. mismo tiempo tenemos unos conocimientos y unos procedimientos que son aplicables a cualquier realidad, pero que luego hay que aplicarlos a cada realidad, hay que adaptarlos a cada realidad, ¿no? Y eso también ha sido una parte muy, muy potente, muy interesante. Pues decirle también a los y las interesadas que tendrán artículos recomendados por cada uno de los docentes, recomendaciones bibliográficas, el libro de análisis de la conducta de Mario y de Ray, que también lo van a tener como libro de cabecera, que van a tener siempre la colaboración de Parquio, que ha hecho un trabajo fantástico también en ese formar un grupo que, como casi todos conocéis por las redes, etcétera, podéis preguntar a la gente que ha hecho la especialización. Creo que es interesante preguntar, indagar Sí. y animaros hasta que hasta finales de agosto tenemos un precio más reducido todavía que el del año pasado, porque una de las cosas que más nos gustaría es poder tener gente de todos esos países que admiramos, que queremos, que tenemos vínculos y que sabemos que es difícil optar a formaciones, y por eso hemos reducido un poquito dentro de lo posible el precio para intentar, más que tener más gente, tener gente de más lugares, que creo que sería muy interesante. Yo este año hemos tenido, por ejemplo, en contextuales, gente que viene de El Salvador, de Guatemala, y me parece súper enriquecedora, en psicosis también, y creo que es muy importante el conocer otras realidades, porque no nos queremos aburrir con la formación y creo que no lo hacemos.
No, y creo, Miguel, además una cosa que quiero decir es que esto es posible gracias a que Ítaca Formación, en este caso tú, que eres el que está ahí a tope siempre con todo, da la opción de que se pueda hacer un curso como este, en las condiciones en las que se hace un curso como este. Este curso no se puede hacer en estas condiciones en cualquier parte, y menos con el apoyo y el seguimiento y el cariño que tú le pones a todo lo que haces. Entonces, que eso es un valor también y que lo quiero decir también. O sea, quiero agradecerte Yo, que des la posibilidad de que esto pueda existir, porque francamente, yo hace unos años, pocos años, yo no me veía haciendo algo como esto y lo he hecho porque conozco la casa, porque te conozco a ti y porque sé que contigo estoy siempre respaldado. Y veo el respaldo que me das a mí, a los docentes y al alumnado. Así que gracias, tío. yo creo que es muy fácil, con gente como tú, con amigos a los que admiras, con el profesorado que tenemos y con un alumnado que de verdad esa, ese deseo de aprender, ¿no? Es decir, que pregunten es positivo, que nos pidan más es positivo, porque son ganas de aprender. Y si esto tiene sentido que sea funcional para ellos realmente y para ellas, ¿no? Pues, amigo, te voy a dejar que pases la tarde de sábado, que dentro de un ratito tú estás con Tengo prácticas clases. de la primera edición que no ha finalizado. Yo Sí, estaré con el máster sí. en contextuales, que hoy Mm. tenemos a una buena amiga, y que lo disfrutes, que Me voy sea hoy. otra sección Tenemos interesante. tres personas esta tarde que presentan casos y vamos a tener una tarde de esta potente, ¿no? Tres casos completamente distintos, ¿no? Como ocurre cada sábado. Así que nada, Es me voy que, a comer, que tengo al final, el parque lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que, aunque hiciéramos 10 casos de terapia de pareja, serían 10 casos totalmente distintos. Y eso es lo precioso realmente de este trabajo. Amigo, que te quiero mucho, que gracias por estar aquí este ratito y nos vemos Igualmente. en la segunda edición. Nos vemos, sí, nos vemos en la segunda edición y a ver si nos vemos pronto en Córdoba. Prontito. Venga, Venga. abrazo.